Te bendigo, familia, nuevamente con ustedes. Para mí es de sumo gozo poder conectarme para bendecirles. Hemos estado desarrollando un tema que lo he titulado La fe que funciona. Creo que es muy oportuno desarrollar esta temática. La semana pasada estuve hablando sobre el primer punto de una fe que funciona. Y te dije que una fe que funciona manifiesta una actitud positiva. El apóstol Santiago, en su misma carta, capítulo 1, versículo 2, me dice: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Santiago, en otras palabras, le estaba diciendo a los cristianos que estaban dispersos: señores, tengan una actitud positiva. Cuando hay una actitud negativa en medio de la prueba, no te hace bien. Es más, abortas el proceso, no te reconectas con el propósito. Y estas actitudes negativas se manifiestan a través de una victimización, cuando te crees víctima y te preguntas ¿por qué a mí? También se manifiesta a través de un hablar negativamente de forma constante. Lo otro es que se aísla la gente, se aísla de la gente que ama, de la iglesia, del grupo, de la familia. Número 4, la actitud negativa también tiende a culpar a Dios y a otros. Ves a Dios como tu peor enemigo y a la gente que te rodea. Número 5, quejarse. Se vive quejando la gente de lo que está viviendo, de la experiencia, del examen, de la prueba, de la aflicción. Número 6, mucha gente se desconecta de Dios. Ya no ora, ya no lee, ya no está en esa dinámica buscando a Dios constantemente, sino que ha decidido desconectarse. Número 7, ver solo lo negativo, centrarse solo en el problema, en la aflicción, en la situación, no te ayuda tampoco. Y número 8, te sumerges, o la gente con una actitud negativa se sumerge en un estado de incredulidad. Por eso es muy interesante que puedas tener una actitud positiva en medio de la prueba, porque eso te va a ayudar a mirar lo positivo en medio de lo negativo y salir victorioso. El segundo punto que hoy quiero desarrollar es: una fe que funciona tiene una perspectiva divina. En el mundo se dan dos cosas en relación a la perspectiva: la perspectiva natural y la perspectiva espiritual. Todos nosotros como seres humanos tenemos por naturaleza una perspectiva natural. Cuando llegamos a Cristo y comenzamos a abrirnos a la revelación de su palabra y a ser transformados, entonces comienza a gestarse en nosotros y a desarrollarse una perspectiva divina. Por eso es importante que tengas esta perspectiva divina para que puedas ver las cosas como la ve Dios. Santiago 1:3 es la base que hoy voy a utilizar para desarrollar este punto interesante. Dice: pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Cuando hay una perspectiva divina, tú aprendes a soportar. La prueba te deja profundas enseñanzas que marcan tu vida para siempre. Perspectiva es la manera en cómo ves las cosas. Tú ves las cosas de acuerdo al lente que tengas, de acuerdo a tus malas experiencias, tu pasado. De allí se desprende esa visual que tengas del momento que estás viviendo y quizás del momento que vas a vivir en el futuro. El apóstol Pablo, abonando o dando algo más de luz sobre este tema, sobre la perspectiva natural y divina, él nos dice en Corintio una verdad impresionante.
Primera de Corintios 2:14 dice de la siguiente manera: pero el hombre natural, el que no conoce a Cristo, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. La lectura que el hombre natural le da a las cosas del Espíritu es locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pablo está diciendo: el hombre natural percibe las cosas naturales, pero el hombre espiritual discierne las cosas del Espíritu. Si tú eres natural, tú vas a ver la prueba, el sufrimiento y el dolor de forma natural, pero no vas a tener esa perspectiva divina de mirar más allá de lo que tus ojos alcanzan ver. Y es por ello que la gente no le consigue sentido a la prueba. La gente cuestiona a Dios en medio de la prueba. La gente se resiente por lo que está viviendo. Pero cuando tú tienes una perspectiva divina, ve más allá de lo natural y sabes que dentro de esa realidad que tú estás viviendo se esconde algo divino, algo de Dios que te va a favorecer, que te va a permitir crecer en los momentos más difíciles. Hay una historia en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 en adelante, que me gusta muchísimo porque refleja esta verdad. Eliseo era un profeta maravilloso, usado por Dios, y tenía un criado que le acompañaba en su vida itineraria como profeta. Y dice la Biblia que el rey de Siria tenía guerra contra el rey de Israel. Y el rey de Siria se reunía con su consejo de militares, de soldados, para planificar la guerra. Inclusive los lugares donde este rey iba a acampar. Tenía una ruta establecida donde él decía: mire, vamos a acampar en ciertos lugares. Recuerde que este rey de Siria era un estratega militar. Y todo estratega militar tiene un plan bien concienzudo, bien planificado, y él lo hacía de manera asidua, puesto que era un militar, era un hombre de guerra. Y entonces este hombre notó que todo lo que él planificaba en oculto, Israel tomaba decisiones muy sabias para no toparse con el rey de Siria. Y él dijo: hay un espía dentro de mi equipo militar. Y los llamó y le dijo: ¿qué pasa? ¿Quién de ustedes pertenece a Israel? ¿Quién de ustedes está a favor de Israel? Y uno de sus militares le dijo: no somos de Israel, ni formamos parte de Israel. Estamos contigo. Solo que en Israel hay un profeta llamado Eliseo, y todo lo que tú hablas en tu recámara más secreta, Eliseo lo sabe. Dios le revela a Eliseo las coordenadas de donde tú vas a acampar, y por ello Eliseo previene a Israel de manera que no pase por donde tú estás. Y entonces el rey enojado dijo: necesito capturar a ese hombre. Quiero que me investiguen dónde mora Eliseo. Y estaba Eliseo en Dotán, y él envió un equipo de hombres, un ejército, para capturar a Eliseo. Llegó el ejército en la noche, sitiaron la ciudad, y en la mañana, cuando se levanta el criado de Eliseo y ve el monte alrededor de la ciudad, había caballería y había carros de guerra. Estaban los soldados del rey de Siria ya para capturar al profeta y al siervo. El siervo dijo: ¿y ahora qué haremos, Señor? ¿Ahora qué haremos, Señor? Y esto concuerda mucho con nuestras expresiones cuando de una u otra forma nos sentimos sitiados, nos sentimos abrumados, con dificultades, con aflicciones, con dolor, con enfermedad. Como hay momentos en nuestras vidas como que todos vienen de la misma
en el mismo momento esas pruebas como que se ponen de acuerdo para venir y agolparse sobre nosotros, y surge esa expresión de impotencia y de temor. ¿Y ahora qué haremos? Esa fue la expresión que usó el criado de Eliseo. Él estaba viendo con sus ojos naturales. Él estaba viendo con sus ojos naturales. Él estaba viendo todos los soldados, los carros de guerra. Estaba viendo el cuerpo militar de este rey de Siria, y por eso dijo: ahora qué haremos. Así nos sentimos muchas veces nosotros cuando estamos rodeados de grandes dificultades a nivel personal, familiar, a nivel de salud, a nivel económico. Yo sé que tú muchas veces has dicho en lo privado de tu casa, en el cuarto de oración: ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Y el profeta Eliseo oró a Dios y le dijo: Señor, abre los ojos de mi criado. Esa es la oración que debemos hacer nosotros cuando estamos rodeados de grandes pruebas y dificultades y aflicciones. Debemos pedirle a Dios que abra nuestros ojos, porque si seguimos viendo la dificultad desde una perspectiva meramente natural, se nos va el gozo. Entramos en una depresión y tomamos decisiones diametralmente opuestas a las Escrituras. Pero si oramos y le pedimos a Dios que abra nuestros ojos, algo grande va a ocurrir, porque ya no vas a ver lo que te rodea, lo que está a simple vista, sino que vas a ver la grandeza de Dios. Dice la Biblia en esta historia que cuando el profeta Eliseo oró por su criado, los ojos de su criado fueron abiertos y él pudo ver cómo el ejército de Dios, como carros de fuego, alrededor de Eliseo. Él pudo ver un cerco divino. Lo primero que le dijo el profeta: no temas porque cuando nos vemos rodeados de situaciones desfavorables como la que hoy estamos y la que hoy tú estás pasando, lo primero que viene a nuestro corazón es el temor, Y el profeta le dijo: no temas. Y lo otro que vio el siervo fue la protección que Dios le tenía al profeta. Y yo te voy a decir a ti, familia, en medio de este coronavirus, en medio del progreso en relación del contagio de coronavirus, en medio de tantos desafíos que tenemos, de malas noticias, yo te vengo a decir de parte de nuestro Dios: no temas, aun cuando te sientas sitiada o sitiado, aun cuando creas que no hay salida, cuando veas la noche muy oscura o tu cuerpo afectado por una enfermedad, Dios te dice: no temas. Y lo otro que quiero es que Dios abra tus ojos para que veas que no estás solo, que hay gente que Dios ha enviado para rodearte, para que ore por ti, pero también hay seres espirituales que dice la Biblia que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los santos. Hay ángeles que están cubriendo a tu familia. Hay protección de Dios sobre tu familia. Lo otro veo en Apocalipsis, cuando Dios da el consejo al ángel de la iglesia. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 18 hay una frase que dice, o una oración que dice: y unge tus ojos con colirio para que veas. Quiere decir que esta iglesia estaba ciega. Esta iglesia tenía una visión natural. Y entonces el Señor Jesús da el consejo preciso al pastor de la iglesia y le dice: bueno, dile al ángel de la iglesia, este es el mensaje para la iglesia de Laodicea, que sus ojos sean ungidos con colirio para que puedan ver. El colirio ahí es la palabra. Cuando tú comienzas a leer la palabra y ella se te revela, ella viene siendo como ese colirio que quita la ceguera espiritual y comienzas a ver desde una perspectiva divina.
Luego, el caso de Job también es una enseñanza muy preciosa. Job capítulo 42, versículo 5. Él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él todo lo veía desde la perspectiva natural, hasta que Dios se le reveló. Y por ello fue que él expresó esta gran oración. Exclamó y dijo: de oída te había oído, ahora mis ojos te ven. El apóstol Pablo, siendo un hombre de revelación y con una perspectiva netamente espiritual y divina, él oraba por sus hijos espirituales que estaban en Éfeso. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Fíjese, la oración del apóstol Pablo era para que los ojos de estos hijos espirituales fuesen abiertos. Él sabía que si los ojos de sus hijos eran abiertos, tendrían una perspectiva divina y podrían ver las riquezas de Dios en sus vidas. Para hacer frente con gozo el sufrimiento, la prueba, la aflicción, hay que verlo desde el punto de vista de Dios. Dios permite problemas, pruebas en nuestras vidas con el fin, oye esto, con el fin de producir madurez. Podemos regocijarnos porque nos damos cuenta del buen propósito de Dios para nuestras vidas. Dios manda tribulaciones para producir paciencia en nosotros. Esa paciencia sigue trabajando para producir la perfección. El resultado del proceso es que lleguemos a la madurez, a hacer todo lo que Dios quiere que seamos. Así no nos faltará nada. Al comprender esta verdad, podemos aceptar las pruebas con gozo. Tu actitud cambia cuando cambia tu perspectiva. Por eso podemos terminar con una ecuación. Pruebas más paciencia produce perfección. Quiero decirte que Dios te está perfeccionando a ti y a tu familia. Dios me está perfeccionando a mí. Me está llevando a un nivel de madurez nunca antes experimentado. Por eso, paciencia. Acepta la prueba. Vive tu proceso. Cambia tu perspectiva natural por una perspectiva divina. Comienza a ver todas las cosas desde el lente de la palabra de Dios y tu vida cambiará. Quiero orar en estos momentos por ti y por tu familia. No sé qué han estado viviendo ustedes, pero hoy la enseñanza es que Dios les dé a ustedes una perspectiva divina para que puedan ver las cosas desde el lente de Dios. Padre, oro por esta familia que me ve, por esa familia que está conectada con esta palabra. Hago la oración que hizo Eliseo por su criado. Abre los ojos de cada integrante de esa familia, para que ellos puedan ver más allá de la aflicción, del dolor, más allá de lo temporal, de la realidad que le rodea, y puedan mirar a través de los ojos espirituales las riquezas que están una vez más allá de lo que hoy están viviendo. Señor Jesús, declaro que a partir de hoy
ellos comenzarán a ver las cosas de otro punto de vista y van a estar gozosos en medio de la prueba. Que el gozo no se fume de nosotros, sino que sea un gozo que nos traiga fortaleza. Gracias por esa familia. Quiero orar por los amigos que han estado en conexión con esta palabra. Y quiero que repitas conmigo esta oración sencilla. Allí donde estás, por favor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Hoy vengo a entregarte mi vida. Con humildad reconozco que he pecado y que necesito de ti. Echo mano de la salvación. Hoy te entrego todo mi ser y declaro que soy un hijo de Dios. Y declaro que mis ojos se abren para ver la riqueza, la gloria y la bendición que está delante de mí. Amén y amén. Quiero invitarte para que continúes orando en familia los días martes, los días domingo, que sigas en conexión con esta palabra y que durante la semana tú puedas repasar cada palabra que he estado declarando durante estos domingos. Que Dios te bendiga, te amamos mucho y adelante. Recuerda que si tienes una perspectiva divina, podrás ver lo que otros no están viendo. Donde otros ven dolor, tú vas a ver bendición. Donde otros ven tribulación, tú vas a ver grandes victorias. Te bendigo muchísimo. Amén. Si te gustó lo que acabas de escuchar, déjanos tu comentario y comparte con tus amigos. Para nosotros, tu opinión es importante.